Entre los años 1758 a 1806 vivió en la margen occidental de la isla de la Española un hombre que llegó a ser conocido por su liderazgo incuestionable, su bravura, coraje en batalla y sus deseos de libertad, pero también sería conocido por su odio hacia los franceses, a las personas de piel blanca y mulatas, por su crueldad, su desprecio por la vida y por ser un déspota dictador, cuya megalomanía traería a su persona una de las muertes más brutales jamás vistas en la historia de la isla. Nacido el 20 de septiembre de 1758, Jean-Jacques Dessalines fue uno de los principales líderes revolucionarios haitianos que proclamaron la independencia haitiana a inicios de 1804, luego de haber vencido a las tropas francesas en la batalla de Berthier. Era un hombre ambicioso y valiente a quien todos respetaban, apoyaban o temían. Sin embargo, sus aires de grandeza fueron tales que tras la victoria de los haitianos sobre los franceses en 1804, este fue proclamado como el primer gobernante de Haití. Sin embargo, ambicionaba más poder, más autoridad. Nadie debía estar por encima de él. Así que, no conforme con su grado de autoridad, en el mes de septiembre de 1804 se proclamó ante todos como el emperador de Haití, con el nombre de Jacques I. Ya no era un simple mortal, ahora era un emperador, semejante a Napoleón Bonaparte, por lo que su autoridad y su voluntad eran absolutas, pues su palabra era la ley. Sin embargo, su sed de poder no fue por lo único que se le caracterizaría. También fue un hombre muy cruel quien no sentía el más mínimo aprecio por la vida humana. Prueba de esto es que está registrado que luego de su victoria sobre los franceses en 1804, lleno de odio hacia los blancos, ordenó la ejecución por ahogamiento de más de 800 soldados franceses que se habían rendido, pero que no habían sido evacuados de la isla por el hecho de haber sido heridos durante los encuentros bélicos con los haitianos. Además, entre los meses de febrero a abril de 1804, cegado por su odio racial, Dessalines ordenó el asesinato de todas las personas de piel blanca que permanecían en suelo haitiano, por lo que fueron pasados a cuchillo entre 3.000 a 5.000 personas, hombres, mujeres, niños y ancianos. Simplemente no hubo piedad para nadie, y todo por el hecho de ser personas de piel blanca. No es secreto para nadie que en sus adentros Dessalines poseía un gran odio hacia las personas de piel blanca, especialmente si eran francesas. Esto debido al hecho de haber sido esclavizado por estos últimos, por lo que ante sus ojos todos eran enemigos. Pero a pesar de la crueldad de los hechos, historiadores haitianos como el señor Thomas Bediou, en su obra Cumbre de la Historia de Haití, la cual consta de 8 volúmenes, intenta justificar por todos los medios semejantes atrocidades, pues en estas trata de colocar estos actos monstruosos en el contexto de lucha por la independencia en América Latina, a la vez que niega que dichos actos atroces fuesen impulsados por sentimientos de carácter racial o social. Sin embargo, no es posible disfrazar con eufemismos de un escritor parcializado el hecho verídico del asesinato de miles de personas por puro odio racial y capricho, pues para ese entonces los haitianos ya habían vencido a los franceses y los civiles que habían quedado atrás no representaban peligro alguno, por lo que esta parte de la historia no fue una lucha por la independencia haitiana, pues ya la habían adquirido. Esto simplemente fue un genocidio. A este evento se le conoce como la Gran Matanza de Blancos, uno de los motivos por el cual, en 1825, Francia amenazaría con acabar con la existencia de Haití y obligaría a los haitianos les pagaran centavo a centavo un total de 150 millones de francos por el daño causado por esta masacre y demás pérdidas económicas sufridas en sus plantaciones producto de la Revolución Haitiana. Por lo que a partir de esta fecha, los haitianos durarían pagando monetaria y socialmente a los franceses esta barbarie hasta 1947, es decir, durante unos 122 años. En dichas condiciones, también estuvieron pagando la independencia de su propio país, pues Haití no obtuvo realmente su independencia en 1804, sino hasta que le pagó lo adeudado a Francia. Esto tendría además como efecto no deseado el acrecentamiento en el maltrato de los haitianos sobre los dominicanos durante la época de la dominación haitiana, iniciada en el año 1822 y que culminaría en el año 1844, esto al intentar sacar más dinero a los dominicanos para pagarle a los franceses, siendo este uno de los motivos por los cuales los dominicanos terminarían tomando las armas en contra de los haitianos.
Pero la aversión de Dessalines contra las personas de piel blanca no solo se reflejó en su maltrato físico y la privación de la vida, sino que también se vio reflejada en su constitución promulgada el mismo año de su coronación, la cual históricamente ha constituido posiblemente la primera constitución racista en la historia del mundo, pues en esta se negaba el derecho de propiedad, así como los derechos más básicos a las personas por el simple hecho de ser de piel blanca o no ser haitiana. Es bueno que sepan que el artículo 12 de dicha constitución trató de ser implementado de manera forzosa a los dominicanos durante el periodo de la dominación haitiana a partir del año 1822. Esto provocó que muchos terminaran huyendo de la isla y que otros tantos fuesen despojados de sus derechos y propiedades, siendo la iglesia y los ateros los más perjudicados. La única forma en que podrían ser reconocidos parte de tus derechos era que jurases fidelidad a la República y a la bandera de Haití, esto ante un juez o ante el gobernador designado, cosa la cual los dominicanos estuvieron en completo desacuerdo, por lo que preferían abandonar el país y perder todo por lo que habían trabajado toda su vida antes de postrarse ante los haitianos. Pero la legislación de Dessalines no solo afectaba a los blancos, sino también a los mulatos, ya que la misma reconocía como haitianos solo a las personas bajo el término genérico de negros, por lo cual los mulatos no estaban incluidos. Históricamente, ha quedado registrado que la forma de gobierno del general Dessalines fue la de un dictador cruel y sanguinario quien no toleraba contradicciones, ya que como emperador su palabra era la ley y nadie debía desobedecerla sin ser castigado, por lo que su autoridad era incuestionable. Sin embargo, uno de los retos que tuvo que superar fueron los problemas económicos a los cuales Haití debe enfrentarse durante sus primeros años de existencia. Fue entonces cuando, haciendo uso de la autoridad monárquica que él mismo se había conferido, ordenó a todos los ciudadanos haitianos, hombres, mujeres y jóvenes en actitud, que debían trabajar por obligación en las plantaciones agrícolas del Estado, ya que esta era su voluntad. Esta actitud se explica sobre el hecho de que los haitianos durante la pelea con los franceses habían quemado o destruido por orden del mismo Dessalines todas las plantaciones que ellos mismos habían cultivado, cosa que dejó a los haitianos sin nada los primeros meses de existencia del país. Todos aquellos que se negaron a trabajar en las plantaciones fueron castigados con cárcel o lesiones físicas, por lo que para evitar la reprimenda del látigo de Dessalines, todos bajaron la cabeza, sumiendo de esta manera a los haitianos en un nuevo sistema esclavista, el cual en esta ocasión no sería auspiciado por los franceses, sino por su propio padre de la patria. Un año después, en el mes de febrero de 1805, Dessalines invadiría la zona este de la isla de la Española, donde residían los dominicanos. Esto con un ejército superior a los 21.000 soldados, y trataría de expulsar a los franceses que aún quedaban en esta parte de la isla, los cuales eran dirigidos por el comandante Louis Ferrand, enviado especial del emperador Napoleón Bonaparte. No obstante, a pesar de haber sitiado la ciudad de Santo Domingo por aproximadamente 3 semanas, su asedio a la ciudad fracasó, pues debió retornar presuroso, ya que una flota de barcos franceses se dirigían en dirección a la margen occidental de la isla, y como este se había llevado el grueso del ejército haitiano para este asalto, había dejado el país vulnerable. Sin embargo, en su camino de regreso a Haití, se enteraría que la flota de barcos no se dirigía a Haití y que aquello había sido una maniobra para engañarle. Respecto a este hecho, el historiador haitiano Jean-Pierre Mars describe en su obra La República Dominicana y la República de Haití lo siguiente: al verse frustrado en sus esperanzas y burlado por las circunstancias, Dessalines montó en cólera. Su irritación y su despecho no tuvieron límites. Se enorgulleció de haber ordenado a sus subalternos que por donde quiera arrasaran con todo en el territorio enemigo por donde quiese que volviesen a pasar. Y de tal suerte la retirada del ejército haitiano fue uno de los episodios más dramáticos y sangrientos de una dramática y sangrienta historia. Incendio de chacras, destrucción de ganado, fusilamiento de rehenes, apresamiento de mujeres y niños, la brutal transferencia de los mismos al oeste detrás del ejército. Nada faltó en tan triste cuadro de inútiles horrores. En estas resumidas palabras, Mars describe los horrores perpetrados por Dessalines y sus hombres, pues, en su retirada de Haití y producto de la cólera, ordenó atacar como una venganza personal las ciudades de la banda noreste de la margen de la isla, donde la mayoría de habitantes eran descendientes de españoles de piel blanca y en su minoría una población mulata. Fue así que las ciudades de Baní, Azua, San José de las Matas, Monte Plata,
Cotuí, San Francisco de Macorís, La Vega, Santiago y Montecristi fueron azotadas por el odio hacia los blancos que embriagaba a los hombres de Dessalines. Estos, sin mostrar un ápice de piedad, asesinaron una gran cantidad de personas en estas ciudades y pueblos, hombres, mujeres y niños. Para los haitianos no había diferencia, todos debían morir. En esta parte las bayonetas y los sables haitianos fueron los protagonistas, pues con ellos apuñalaron, decapitaron y degollaron a cientos de personas inocentes. Aquellos que fueron dichosos, que pudieron escapar internándose en la espesura de los montes, fueron perseguidos como animales y cazados para darles muerte. Aunque la peor parte la llevaría a la villa de Moca. En estas, los pobladores fueron masacrados con una brutalidad como nunca antes se había visto en la historia de la isla, ya que el general Henry Christopher, uno de los lugartenientes de Dessalines, acató las órdenes de su comandante de no dejar con vida ni a uno solo en este lugar, por lo que a base de puñaladas y el degollamiento, el poblado fue convertido en un cementerio. Aquellos que salían huyendo eran perseguidos y asesinados. De hecho, fue tal la salvajada de los haitianos que reunieron a todos los que no habían podido matar en medio de la plaza, y una vez allí les cortaron la garganta a todos en una escena grotesca y repulsiva donde la sangre de los dominicanos inocentes llenó la tierra de un rojo intenso carmesí. Todos los moradores que se encontraban en la iglesia de la villa de Moca ese día fueron mutilados y masacrados, comenzando por el párroco del pueblo, siguiendo con los feligreses y por último con todos los niños que ahí se encontraban, los cuales según fuentes eran aproximadamente unos 40. Todos fueron brutalmente degollados y apilados en el altar de la iglesia como si de animales sacrificados se tratase. De esta experiencia se cuenta que posiblemente 5 personas quedaron con vida, gracias a que fingieron estar muertos o se ocultaron debajo de los cadáveres de sus amigos y familiares. Uno de ellos fue el señor Gaspar de Redondo y Pichardo, un joven estudiante de Derecho que se encontraba en la isla al momento del ataque de los haitianos. Este se las ingenió para ocultarse y luego escapar hacia Cuba, donde escribió el manuscrito de su experiencia cercana a la muerte en una obra titulada Memorias de mi salida de la isla de Santo Domingo el 28 de abril de 1805, la cual se encuentra disponible en los archivos de la historia hispánica de la Real Academia de la Lengua Española para quienes deseen consultarla. A este evento se le conoce en la historia dominicana como el Degüello de Moca o la Masacre de Moca. Respecto al hecho, el historiador haitiano Jean-Pierre Mars describe que el genocidio llevado a cabo contra los dominicanos no fue perpetrado solo contra los dominicanos blancos, sino también contra los dominicanos mulatos y negros, pues Dessalines había ordenado torturar hasta morir a todos los blancos y los que considerasen como tales, no por el color, sino por sus sentimientos, sin importar estos fuesen negros, blancos o mulatos, lo que fue básicamente una orden de exterminio total. Pero a pesar de que Mars trata en repetidas ocasiones de disfrazar con eufemismos el hecho de sangre, nos revela en sus escritos que dicha calamidad resultó algo satisfactorio para los haitianos, pues establece en la misma que la embriaguez de la sangre resultó en una psicosis colectiva que afectó a toda la comunidad haitiana. Así es como Mars trata de justificar el frenesí de asesinatos colectivos protagonizados por los haitianos contra personas inocentes cuyo único pecado fue nacer con la piel blanca o mulata. En cuanto a la ciudad de Santiago y La Vega, estas, tras ser tomadas por los soldados de Dessalines, tampoco tuvieron piedad por ellas, pues en estas fueron pasados a cuchillo una gran parte de la población, una vez más hombres, mujeres y niños, por lo que ese día los haitianos se bañaron con la sangre de los dominicanos inocentes. Según Mars, no conformes con esto, Dessalines ordenó tomasen unos 900 prisioneros de las ciudades que habían asaltado, los cuales fueron llevados a Haití a paso forzado, descalzos y tratados en calidad de prisioneros. Estos desdichados serían utilizados como esclavos blancos que trabajarían a punta de látigo para los negros de Haití, esto en las plantaciones de Dessalines, las cuales él mismo había ordenado destruir durante la guerra con los franceses, pero que ahora necesitaba desesperadamente para recuperar la caída economía haitiana. Sin embargo, Dessalines, a pesar de ser el emperador y padre de la patria haitiana, no era del agrado de muchos en su país, debido a sus modos dictatoriales y a su enfermo amor por el derramamiento de sangre, cosa que le hizo ganar muchos enemigos en su propio país. Aunque lo que realmente colmaría la paciencia de los mismos haitianos fue su reforma agraria, la cual, al haberse aplicado sin consenso, terminaría lesionando multitudes de intereses de los poderosos de Haití.
En tiempos de guerra, este hombre fue un líder, pero en los de paz era un animal sin control, por lo que en su contra comenzaría a formarse un complot para derrocarlo, pues no era posible seguir siendo gobernado por un déspota, dictador y sanguinario. Los haitianos habían tomado la decisión de deshacerse de Dessalines, por lo que a la conjura se integraron muchos oficiales del ejército haitiano que eran de su estima y más alta confianza, tales como el general Alexander Petion y Henry Christopher, así como el comandante Antoine Lespen, el general Yachou, el comandante de la NUD, entre muchos otros. Por lo que en el más absoluto de los secretos, sus propios oficiales, quienes habían luchado hombro a hombro durante mucho tiempo con él en contra de los franceses, comenzaron a planear su muerte. Fue así que el día elegido para acabar con la vida del monarca haitiano fue el 17 de octubre de 1806. El evento ocurriría en eso de las 9 de la mañana en Pont Rouge, o Puente Rojo, en las afueras de Puerto Príncipe, Haití. En esa mañana, Dessalines no le acompañaba la usual comitiva de seguridad que solía escoltarle siempre. Simplemente se encontraba en compañía de sus oficiales de Estado Mayor. Al acercarse a la ciudad, Dessalines pudo apreciar que soldados del ejército del norte de Haití iban a su encuentro. Algo extraño estaba pasando. En aquel momento posiblemente se haya percatado que había sido traicionado y que aquellos soldados venían a tomar su vida. Si pensó de esta forma, tuvo toda la razón, pues al estar a distancia de tiro, los soldados del 15º Batallón que fueron a su encuentro se colocaron en posición de disparo al tiempo que le gritaron que se detenga. Sin embargo, con su coraje característico, continuó avanzando a paso regular en su caballo hasta internarse en la formación de los soldados que le apuntaban con sus armas. En altavoz les preguntó: «Soldados, ¿no me reconocéis? Soy el emperador. ¿Qué quieren?» Ante estas palabras, los soldados flaquearon. Este hombre inspiraba un miedo tremendo y Dessalines lo sabía. Así que ante el pavor de los hombres, este siguió su camino. Con su bastón en mano, fue apartando las bayonetas que le apuntaban mientras seguía avanzando. Tal acto provocó que los soldados flaquearan aún más. Sin embargo, la orden era la de matarlo, pues si salía con vida de esta emboscada, habría consecuencias para todos. No obstante, en vano eran las órdenes de abrir fuego que el comandante Antoine Lespen, comandante del 15º Batallón, le gritaba a sus hombres. «¡Abran fuego!», les decía. ¡Fuego! Sin embargo, nadie obedecía. No pasaría mucho tiempo para que el cúmulo de soldados fuera retrocediendo poco a poco. Esta era una oportunidad que no se presentaría otra vez. Además, que esta insurrección costaría la cabeza de los oficiales al mando del batallón involucrado. Sin embargo, los hombres tenían miedo. Fue en ese momento que Duverger, un oficial de grado subalterno, ordenó a un joven soldado del cual solo sabemos se llamaba Garat, que pertenecía al 15º Batallón, que abriera fuego sobre Dessalines. Este, en efecto, lo hizo, mas el disparo no logró impactar, de modo que el emperador continuó con su camino. Sin embargo, un segundo disparo fue hecho y este sí lograría asestar en el cuerpo del dictador haitiano. Esto fue suficiente para que el resto de los soldados salieran de su trance. Estos de inmediato tomaron posición de tiro y abrieron fuego sobre el cuerpo del emperador haitiano. El cuerpo de Dessalines fue fulminado por una gran cantidad de balas, las cuales una por una fue alojándose en su cuerpo hasta otorgarle el regalo de la muerte. Mientras era acribillado, su última acción fue exclamar al coronel Charlotin Mercadius, que le acompañaba en ese momento, para que lo salvase. Este último se abalanzó valientemente sobre Dessalines para protegerle de los disparos con su propio cuerpo. Pero ya era demasiado tarde. El emperador haitiano había sido herido de gravedad y, dado el acto de temeridad efectuado por Charlotin, este también resultó alcanzado por muchas de las balas que iban dirigidas a Dessalines, por lo que ese día ambos perdieron la vida. En un acto de barbarie, un oficial del sur de Haití llamado Delanud, quien fuese jefe de uno de los escuadrones, asestó violentamente un golpe con su sable a la cabeza del emperador haitiano para asegurarse que estuviese muerto, como en efecto ya lo estaba. No conforme con esto, el general Yachou, otro de los envueltos en la conjura, se acercó al cuerpo de Dessalines y le asestó 3 estocadas con su sable de mando. También, el general Bayard realizó 2 disparos con sus pistolas. Era un hecho. Dessalines había muerto. Sin embargo, para sus atacantes aún no era suficiente.
El cadáver del emperador fue despojado de su ropaje militar dejándolo en calzoncillos. Con un sable le cortaron los dedos de sus manos para apropiarse de sus elegantes anillos. Sobra decir que el Estado Mayor que acompañaba a Dessalines echó a correr tan pronto vieron a su emperador caer fulminado. Pero aún la cosa no termina. El cadáver de Dessalines fue llevado a Puerto Príncipe, donde lo exhibieron y lo tiraron varias veces. Irónicamente, los haitianos no lamentaron la muerte de su prócer y padre de la patria, sino que pateaban, apedreaban, escupían su cadáver en señal de desprecio. Al final, la multitud terminaría descuartizando su cuerpo a machetazos y en última instancia, sus restos ya irreconocibles y completamente mutilados fueron arrojados en medio del lugar para que las aves se lo comieran. No obstante, pasado un buen rato de aquel evento, el general Alexandre Pétion ordenó a 2 soldados que moviesen los restos de en medio de la calle y los sepultaran, terminando de esta manera la vida de uno de los hombres más sanguinarios que jamás ha pisado la isla de la Hispaniola. Aproximadamente unos 16 años después, ya para los gobiernos del general Jean-Pierre Boyer, el secretario de Estado de este último, el comandante Malaguin Hinac, encomendó dignificar un poco los restos del primer emperador haitiano al encomendarse colocara sobre su tumba una lápida, en la cual se puede leer: «Aquí yace Dessalines, muerto a los 48 años». El tiempo ha pasado y las inclinaciones por la memoria de este hombre se encuentran divididas. Por una parte, muchos haitianos en la actualidad se consideran como hijos de Dessalines, pero por otro lado, muchos otros no piensan igual y ven la figura de este hombre con cierto grado de desprecio y desinterés, al punto tal de llegar a vandalizar y derribar las efigies erigidas en su honor. E incluso se ha registrado que han construido letrinas en los terrenos de la casa donde éste nació, un lugar que sin duda los haitianos deberían cuidar un poco más. Pero a pesar de que el tiempo ha transcurrido y los ecos de la historia han envejecido la memoria de los pueblos, no es posible olvidar que en la isla de la Hispaniola vivió hace mucho tiempo un hombre cuyo deseo de libertad, hambre de poder, crueldad y racismo le llegaron a ganar el lugar como el mayor genocida de la historia de la isla. Un hombre que tras libertar su pueblo lo volvió a esclavizar. Un hombre que en su propio pueblo, para poder vivir en libertad, tuvo que matar antes de los 3 años de gobierno. Un hombre que amó derramar sangre y llevar la muerte a quienes él consideraba sus enemigos. Un hombre llamado Jean-Jacques Dessalines, el carnicero de la Hispaniola. Y hasta aquí nuestras curiosidades por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos en una próxima entrega. Hasta pronto, compañeros.